A ver, la forma en que hemos visto la discapacidad a lo largo de la historia, bueno, ha sido toda una montaña rusa, ¿no? Hemos pasado del miedo a la lástima y ahora poco a poco a la celebración. Algo que antes era razón para excluir a alguien, hoy lo estamos empezando a ver como diversidad. Así que vamos a hacer un recorrido para entender cómo estas ideas han ido cambiando y pues cómo han moldeado el mundo en el que vivimos. Esta frase de Aristóteles es durísima. No se críe a ninguno defectuoso. Y lo más fuerte es que no era una idea que se le ocurrió solo a él, para nada. Reflejaba una manera de pensar súper común en la antigüedad. Un mundo en el que si tenías alguna diferencia funcional, simple y sencillamente no había lugar para ti. Y esta forma de pensar, de hecho, tiene un nombre, el modelo de prescindencia. La palabra clave aquí es esa, prescindir, que básicamente significa deshacerse de algo, ignorarlo. La lógica era brutal y muy simple. Si una persona con discapacidad no aportaba nada a la comunidad, según ellos, entonces se podía prescindir de su vida. Así de crudo. Y esta brutalidad tenía, digamos, su propia lógica interna. Se creía que la causa era religiosa, un castigo de los dioses, un mal presagio, y eso justificaba prácticas como el infanticidio. En Esparta, por ejemplo, los recién nacidos eran arrojados desde el monte Taigeto. En Roma, la famosa ley de las 12 tablas ordenaba algo muy parecido. Y si alguien lograba sobrevivir, su única opción muchas veces era convertirse en un objeto de burla para poder comer. Con el paso del tiempo, la superstición fue cediendo terreno a la ciencia, y con eso surgió un nuevo modelo, el modelo rehabilitador. La perspectiva cambió de lo religioso a lo médico. Y a ver, esto fue un avance, sin duda, pero fue un paso con sus propias fallas, y unas fallas bastante profundas. El cambio fue radical, ¿eh? Pasamos de ver a la persona como una carga, como alguien inútil cuyo problema era su simple existencia, a verla como un paciente que necesitaba ser arreglado. La meta ya no era eliminarla, sino normalizarla. El problema ya no era la persona en sí, sino su deficiencia, su condición médica. Este modelo agarró muchísima fuerza después de la Primera Guerra Mundial, claro, por la necesidad de rehabilitar a miles de veteranos. Y aquí está el meollo del asunto. Absolutamente toda la responsabilidad recaía en el individuo. La sociedad no tenía por qué cambiar ni un poquito. Era la persona la que tenía que repararse para poder encajar. El historiador Henri Schack-Sticker lo definió con una frase que me parece perfecta: el ideal social de la goma de borrar. Es que es eso, justamente. La idea era integrar a la persona, sí, pero a costa de borrar su diferencia, de hacerla lo más parecida posible al resto. O sea, la integración estaba totalmente condicionada a que la persona se asimilara. Y entonces llega esta pregunta, una pregunta que lo cambia absolutamente todo. ¿Y si el problema nunca fue la persona? ¿Qué pasaría si la dificultad real no estuviera en el individuo, sino en el mundo que hemos construido a su alrededor? Pues esa pregunta detonó una verdadera revolución en el pensamiento. Y así nació el modelo social. Un paradigma que no solo busca un mejor trato, no, busca redefinir por completo lo que significa discapacidad. La clave, el punto de inflexión, llegó en 1976. Un grupo de activistas en el Reino Unido hizo una distinción que es fundamental. Por un lado, está la deficiencia, que es la condición médica o funcional de una persona. Y por otro, algo muy distinto, está la discapacidad, que es la desventaja que crea una sociedad que no está pensada para todos. A ver, para que quede súper claro, pensemos en este ejemplo que es clave. No poder caminar, eso es una deficiencia, ¿ok? Pero el no poder entrar a un edificio porque la única forma de acceso son unas escaleras, eso es la discapacidad. Ahí está el giro. De repente, el problema ya no está en el cuerpo de la persona, sino en cómo está diseñado el edificio. El problema es social, es del entorno. Y claro, esta idea no salió de la nada. Fue el resultado de décadas y décadas de activismo. Desde el movimiento de vida independiente que inició gente como Ed Roberts en Berkeley, por allá en los 60, hasta que finalmente se consagró en el derecho internacional con la Convención de la ONU en 2006. Bien, entonces veamos cómo esta filosofía tan revolucionaria terminó convirtiéndose en ley para todo el mundo. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue de verdad un antes y un después. Y ojo, esta convención no pide favores ni caridad, exige derechos, exige dignidad, autonomía, exige que no haya discriminación y que la participación sea plena, exige accesibilidad y quizá lo más importante, exige que se respete la diferencia como parte de la diversidad humana.
La responsabilidad, por ley, ahora es de los estados. Son ellos los que tienen que eliminar las barreras. Pero la historia, claro, no acaba aquí. La evolución del pensamiento sigue y nos está llevando a un nuevo paradigma que va todavía más allá de solo quitar barreras. Hablemos del modelo de la diversidad. El modelo de la diversidad da un paso más. Aquí ya no se trata de solucionar un problema o de tolerar una característica, no. Se trata de reconocer que la diferencia funcional es, en sí misma, una parte natural y súper valiosa de la experiencia humana, una parte que de hecho nos enriquece a todos como sociedad. Este modelo se centra en la dignidad que existe en la diversidad misma. El objetivo ya no es hacer que la discapacidad desaparezca o se haga invisible. Al contrario, es celebrar y aprovechar esas diferentes formas de ser, de sentir, de percibir el mundo, para construir una sociedad mucho más fuerte, más creativa, más completa. Y esta cita, creo, captura la esencia de todo esto a la perfección. Este viaje, desde la exclusión hasta la diversidad, nos enseña que la meta no es la igualdad entendida como ser todos idénticos. Es encontrar el valor en ese espacio donde, precisamente porque no somos iguales, nos enriquecemos unos a otros. Y bueno, la pregunta que queda en el aire es, ¿están nuestras sociedades realmente listas para abrazar toda esa riqueza?